Me comentaba recién Rodrigo que ya hay 6 de las 7 clases ya están subidas. Lo único que sepan disculpar que está subido en crudo, o sea, no está editado. Eso será parte de un trabajo posterior. Así que están subidas de la misma manera que las presencias, ¿no? Así que bueno, no sé cómo, o sea, yo les diría, la ruta más fácil es a través de la página, porque de lo contrario en YouTube no sé qué tendrían que poner. Pero si entran a la página de APUTN, ahí los redireccionan, ¿no? Así que lo pueden hacer. Bueno, antes de comenzar con el tema de hoy, yo les decía que era muy importante que vinieran a la clase de hoy, porque en lo que vamos a ver hoy se concentra muchísimo de lo que nos pasa hoy, ¿no? Así que bueno, espero que se esté grabando esto porque me lo perdí de vista, Rodrigo, y si no, fíjate vos por la duda, así corroboramos que se esté grabando. Pero una cuestión rápida, sí. Porque me imagino que habrán tenido la oportunidad de ver el mal llamado debate presidencial, ¿no? Digo porque algunas de las cuestiones que hemos conversado aquí han aflorado, me lo hizo acordar acá un compañero de ustedes, y si les interesa discutir alguna de esas cuestiones, yo tomé algunos apuntes. Vimos la clase pasada, creo, en realidad lo vimos hace varias clases, que una de las palabritas que más se repetían en los discursos oficiales era Venezuela, ¿no? Bueno, no sé si se dieron cuenta el lugar que ocupó Venezuela en ese debate. Inclusive, uno de los principales candidatos presidenciales utilizaron uno de sus 30 segundos, vieron que hubo varios espacios de 30 segundos, los dedicó íntegramente a hablar de Venezuela. Con lo cual nos está dando una pauta, ¿no? Así como otro candidato se dedicó a hablar de Ecuador, ¿no? O no hablar de Ecuador. Bueno, pero yo creo que hay, para decirlo muy rápidamente, porque es cierto que eso no es un debate, ¿no? Sino que en realidad hemos conversado sobre eso, ¿no? En ese formato y en esa disposición es absolutamente imposible debatir. Ahí no había candidatos que debatieran, sino gente que apurada tenía que decir algo rápido en 30 segundos, y en realidad no hubo debate. Pero el formato está pensado para no debatir, justamente, porque en el no debate, bueno, lo que se beneficia siempre es la frase hueca, el eslogan, esto, ¿no? Venezuela, apareció el tema del arancelamiento universitario. Hacía rato que con tanta decisión, justo este año que se cumplen los 70 años de la gratuidad de la enseñanza, digo esto para que nos llame la atención, ¿no? No porque quien habló de eso nos debiera llamar la atención que se refiera a eso, al contrario, no nos debiera llamar la atención. Pero hace 4 o 5 años a nadie se le hubiese ocurrido plantear esta posibilidad. Digamos, hay claramente un corrimiento de la sociedad hacia la derecha, como para que algún candidato presidencial se le ocurra proponer en el debate el arancelamiento universitario, el control poblacional, el control de las migraciones, ¿no? Efectivamente, algo nos ha pasado, y nos tenemos que hacer cargo de eso que nos pasó, como para que esos escasos segundos, fracciones de segundos, alguien los utilice, no solo alguien, ¿no? Porque fueron más de uno, para poner en discusión estas cuestiones que nosotros solemos decir que ya están, ¿no? Ya hemos ganado esa batalla. Bueno, no, ninguna batalla está ganada de una vez y para siempre. Así que bueno, un poco eso, por supuesto que volvió la carga sobre los sindicatos y los sindicalistas y el movimiento obrero en general, ¿no? Uno de los candidatos habló de, espero que me lo anoté acá, la justicia social como un curro, ¿no? Ya no solo los derechos humanos son un curro, sino también la justicia social pasó a ser un curro. Bueno, esto les puedo asegurar que hace muy poco tiempo no era posible, más allá de que se lo pensara, ¿no?
pero alguien que se está haciendo su propia campaña electoral, que plebiscite todas estas cuestiones y que afirme con tanta contundencia lo que se afirmó, está hablando mal de todos nosotros, ¿no? Y nosotras. Bueno, si tienen algo para decir sobre eso, mal llamado debate, bienvenidos. Si no, dos cuestiones. Una que me quedó en el tintero, como siempre. Hoy sí que no me va a quedar nada y ahora van a ver por qué, pero les puedo asegurar que no. Porque vimos el encuentro pasado, estuvimos con Venezuela, con Bolivia, por supuesto que hablamos de Ecuador, ¿no? Y ya que estamos hablando de Ecuador, no sé si ustedes saben que finalmente el movimiento indígena logró torcerle el brazo al presidente. Digo el movimiento indígena porque prácticamente toda esta lucha la llevó a cabo una coordinadora de movimientos indígenas, así que claramente me tengo que dirigir así a los movimientos sociales en lucha. Hubo marcha atrás con el decreto que anula los subsidios al combustible, nada más que eso. Por eso las organizaciones siguen en pie de guerra, ¿no? No dieron por ganada la batalla. Lo único que dio marcha atrás es ese que fue el decreto que rebalsó la copa del derrame. Pero no habíamos hablado nada de Brasil y me quedaba, yo quería hacer por lo menos este paralelismo. Después por supuesto que hablaremos de Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina. En Chile también hay un lío bárbaro, no sé si acá casi no se ve por el tema de los aumentos del transporte y eso, están protestando, evadiendo los... Sí, no tuvo todavía la repercusión que tuvo en Ecuador, que ya hubo 5 muertos y demás, pero sí, es como vos bien decís, es muy difícil que nos enteremos, ¿no? Esas noticias no llegan. Pero a ver, sobre Brasil, digo, esta especie de paralelismo que intenté hacer sobre todos estos países es porque hay algo que los unifica. Y lo que los unifica es que en los años 90 tuvieron gobiernos neoliberales que provocaron la destrucción que ya a esta altura imagino que todos sabemos que provoca el neoliberalismo, y luego todos estos países se recompusieron de alguna manera a través de gobiernos, llamémoslo si ustedes quieren, populistas, pero la verdad que la designación es lo de menos. Lo cierto es que, como hemos visto con datos contundentes, en Bolivia y en Venezuela, y ahora vamos a ver que también en Brasil, lo que lograron los gobiernos, bien o mal llamados populistas, fue reducir enormemente la pobreza, o sea, integrar a grandes masas de la población, incrementar el número de la clase media y achicar las desigualdades, entre tantas otras cosas, digamos. Pero esta es la cuestión central, que es efectivamente lo que se propusieron, ¿no? En el caso de Brasil también fue sintomático. Tuvieron un gobierno ultra neoliberal, el de Fernando Henrique Cardoso, que asumió en el año 94. Cardoso es uno de los personajes que alguna vez vimos, porque es alguien surgido, digamos, vamos a llamarlo así, de las filas de la izquierda, era marxista, fue un converso, Cardoso, y una vez asumido como presidente de Brasil en el año 94, aplicó a rajatabla las medidas neoliberales que fueron muy similares a las que se aplicaron en todos los países de América Latina. Miren, les leo muy rápidamente el Brasil que dejó Cardoso. En el año 94, repito, asumió y fue reelegido, además, o sea, gobernó hasta el año 2002, Fernando Henrique Cardoso. Bueno, aumento considerable de la pobreza, la indigencia, el desempleo, la desigualdad, niveles altísimos de endeudamiento y destrucción de las condiciones del empleo y la industria, la tasa de crecimiento económico más baja, desde 1930 tuvo Brasil en esta época, un promedio del 2,25 anual, que obviamente para un país como Brasil es bajísimo. Y el endeudamiento en el sector público pasó de representar el 30% del Producto Bruto en el año 94 al 61,9%, o sea, lo duplicó. Se duplicó la deuda externa en Brasil durante este periodo, en julio de 2002. El Estado abandonó prácticamente los sectores vulnerables a su suerte, como suelen hacer los estados
neoliberales, y la pobreza llegó a 60 millones. O sea, hubo en el Brasil de Cardoso 60 millones de pobres y 10 millones de desocupados. En el año 2003 asumió Lula da Silva, le leo muy rápidamente. Estas cifras son reconocidas mundialmente, no son el INDEC de Lula, las cifras que les voy a decir están chequeadas. Durante el gobierno de Lula, solamente, sin contar el periodo posterior de Dilma Rousseff, 40 millones de personas salieron de la pobreza. 40 millones. O sea, una Argentina entera, 40 millones de personas casi, salieron de la pobreza. La clase media pasó de representar al 38% de la población en 2002 al 51% en 2011. O sea, esos pobres efectivamente se convierten en clase media. Su programa Hambre Cero logró reducir la malnutrición infantil en un 46%, tan solo en el primer mandato. Y lo llevó en el año 2010 a ser distinguido por las Naciones Unidas con el título de Campeón Mundial de la Lucha contra el Hambre. Bueno, podría seguir, pero Lula está preso por haber hecho esto que hizo. Lula está preso por esto, no por el supuesto departamento que tenía, ya ni me acuerdo dónde, ¿no? Que además tampoco, ni siquiera es de él el departamento. Lula está preso por esto. Correa está prófugo de la justicia en Bélgica justamente por eso. Bueno, después hablaremos con mayor detenimiento de la Argentina. Hace bastante pocos meses una senadora republicana, y no es un chiste esto que les voy a contar, propuso en el Congreso norteamericano invadir Bolivia. No es un chiste, invadir Bolivia. O sea, nada de todas estas cuestiones son casuales. Para que se den una idea y para que se entienda quizás un poco mejor por qué se repite tanto el tema de Venezuela, Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, obviamente siempre Estados Unidos sintió que América Latina era su patio trasero, ¿no? Pero ahora más que nunca, digamos, porque hubo un giro de Estados Unidos, nuevamente depositó su mirada menos en Medio Oriente que en América Latina. Por lo tanto, cada uno de los candidatos presidenciales de estos gobiernos se le entrega, no sé si ustedes saben, un pliegue de condiciones. Esto es lo que queremos nosotros. Se le dice no solo a Macri, sino a Alberto Fernández, bueno, a todos los candidatos a ganar elecciones. Bueno, en la agenda de Donald Trump hay dos cuestiones absolutamente excluyentes que son de dominio público, no son un documento secreto. Una es que esos países rompan relaciones con China inmediatamente, que es su principal competidor en esa supuesta guerra comercial. Y el otro es que lo acompañen en la guerra a Venezuela. Por eso, ¿por qué se cree que ese término Venezuela aparece tan repetido en el discurso de los funcionarios públicos? No es casual, o sea, no es un invento argentino, esto no se le ocurre a Macri nombrar a Venezuela cada 4 palabras, se le ocurre a Donald Trump. Y entonces, claro, obviamente, ¿no? Si se le ocurre al señor Trump, seguramente habrá que repetirlo todas las veces que sea necesario. Pero nosotros sabemos, más allá de que la están pasando muy mal en Venezuela, la están pasando muy mal porque hay sabotajes, hay desabastecimiento, hay una hiperinflación. Nosotros sabemos que el chavismo hizo eso que vimos la clase pasada que hizo, y que es muy similar a lo que pasó con Evo Morales, a lo que pasó con Correa, a lo que pasó con Lula, ¿no? Entonces, es con eso con lo que quieren terminar. Y justamente con estas políticas de sabotaje y de desabastecimiento van por eso. O sea, no pueden, por una vía, designan presidentes, como Guaidó, que se autodesignó como presidente. En Argentina se reconoció un embajador, o embajadora, no me acuerdo en estos días, de un presidente que se autodesignó como tal, y que absolutamente nadie lo eligió. Digo, para que veamos hasta qué punto tenemos una, ya no diría un pensamiento, sino un gesto de coloniaje, ¿no? De servidumbre. Un chiste de esa persona que la
denominaron embajadora de Venezuela tiene doble nacionalidad. ¿Cómo no te...? La persona que denominaron embajadora de Venezuela tiene doble nacionalidad. Es argentina y venezolana. Ah, mira vos. Y no puede. Mira vos, claro, no puede. Bueno. Hechas estas aclaraciones, pasemos al tema que nos ocupa y que me alegro que estemos, no voy a decir que hay una asistencia perfecta, pero sí han venido más de los que imaginaba en un día como hoy iban a venir. Porque yo siempre digo que si entendemos esto, que es tan fácil de entender como ahora van a ver, que es la década del 90, seguramente cuando lleguen las últimas dos clases no vamos a tener absolutamente nada para explicar. Los voy a dejar a ustedes que digan lo que quieran, porque efectivamente todo va a estar más que explicado. O sea, todo va a entenderse bien. Y no estoy queriendo decir de ninguna manera que se puedan establecer estos paralelismos así tan drásticos, ¿no? Por supuesto que todo momento histórico tiene una coyuntura muy particular y que hay que respetarla, pero eso no inhibe de que haya ciertos nombres, ciertas tendencias, ciertas medidas, ciertas políticas, ¿no?, que constituyan una especie de repetición, ¿no?, de ese pasado. A veces lo que se repiten son los nombres, además de las políticas, y a veces solamente se repiten las políticas. Pero esta vez, como comencé diciéndoles, no me va a quedar absolutamente nada en el tintero, vamos a ir muy lentamente, nos demandará todo el tiempo que demande, no, la verdad que no interesa. Leeré algunos párrafos que luego comentaremos para que no se pierda absolutamente nada. De todas maneras no me voy a sentir culpable de nada porque esto lo escribí yo, así que si leo un poquito no está del todo mal. Así que bueno, vamos a ver entre la clase de hoy y seguramente la siguiente, la década del 90. Y cuánto de eso que pasó en los 90 tiene resonancia en la Argentina actual. Para algunos muchas de estas cosas que voy a decir no va a ser ninguna novedad, pero bueno, mejor porque las reafirmamos, ¿no? El 14 de mayo del 89, recordemos que producto de los saqueos, la hiperinflación y un descontento popular muy grande, el gobierno de Alfonsín tuvo que adelantar las elecciones que se realizaron el 14 de mayo del 89 y ganó por un 47,49% Carlos Menem, que era el candidato del PJ, y que prometió como un latiguillo en esa elección el salariazo y la revolución productiva. Menem no hablaba de Venezuela en aquel momento, sino del salariazo y la revolución productiva, y no perdía oportunidad, obviamente, de convertir a estas dos eslóganes, ¿no?, en una suerte de un emblema de toda su campaña electoral. Para quienes no recuerdan o no se acuerdan de esa época, Menem es un caudillo riojano, peronista, que durante toda su campaña, y esto no es casual en absoluto, tenía un aspecto muy desgarbado, el pelo largo, desprolijo, las patillas largas, ¿no? Un típico caudillo federal. El poncho, obviamente. Bueno, pero en todo caso la sensación para los sectores medios era una sensación de desprolijidad populista. Muy federal se presentaba. Además, obviamente, el federalismo como una herramienta, y además era de La Rioja, ¿no? ¿No? Y entonces ganó por ese porcentaje. Pero inmediatamente, para algunos de manera absolutamente sorpresiva, desde que asumió el poder, que en este caso fue inmediatamente después de la elección, ¿no?, porque ya Alfonsín había renunciado, decidió operar un giro absoluto en esa, por lo menos en esa prédica peronista, federalista y demás, y como el principal gesto simbólico para decirle a los mercados por dónde íbamos a ir, designó al frente del Ministerio de Economía al líder de un gran grupo
uno de los más grandes grupos empresarios de la Argentina, que era Bungibor. Bungibor, a punto tal que el plan económico de Miguel Roy, luego continuado por Rapanelli, porque el primer ministro de Economía de Menem se murió muy rápido, se llamó el plan BB, o sea, el plan Bungibor. ¿En qué creen que podría llegar a consistir el plan Bungibor en un momento en el que el giro de Menem apuntaba hacia el llamado consenso de Washington, que ya lo hemos visto, pero nunca está de más repetirlo? Les resumo los puntos, los 10 puntos del consenso de Washington, que nunca están de más. Disciplina fiscal, o sea, reducción del déficit fiscal. ¿Hasta cuándo vamos a escuchar esto, no? Achicamiento y reorientación del gasto público. Ya acá estoy traduciendo el consenso de Washington en castellano, o sea, en argentino, si ustedes quieren. Achicamiento y reorientación del gasto público. Reforma tributaria, o sea, una reforma en el sistema impositivo para, agrego yo, y ahora lo vamos a ver, para que los que menos ganan aporten más, ¿no? Qué locura, ¿no? Liberalización de las tasas de interés, del comercio, de la inversión extranjera y del tipo de cambio. Acá hay único elemento que no se cumplió, ahora vamos a ver por qué. Desregulación del mercado, privatizaciones y seguridad jurídica para los inversores para que su propiedad privada no se resienta. Esos eran los 10 puntos traducidos al castellano del consenso de Washington. Esto era lo que venía a aplicar el plan de Bungibor. Claro que para eso había que, eliminar cualquier carga simbólica que oliera a peronismo, populismo, federalismo en los discursos oficiales, ¿no? Mucho más aún las 3 espadas más famosas del justicialismo, que como bien ustedes saben, son la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Porque nada de lo que se venía a hacer tenía siquiera parentesco con cualquiera de estas 3 grandes espadas del peronismo histórico. Se afeitó las patillas, se calzó un traje impecable y prolijo y empezó inmediatamente a pasearse por el mundo con una si se hizo algo más también, algún lifting facial, bueno, algo por el estilo. Bueno, entonces se convirtió en una especie de gentleman, ¿no? En eso quedó hermoso. Bueno, para poder aplicar esa tremenda salvajada en un país como Argentina, era necesario, era necesario, una legislación justamente que les permitiera avanzar en la reforma económica o la ley de emergencia económica y la reforma del Estado, ¿no? Porque los decretos de necesidad y urgencia tenían un plazo perentorio, entonces era necesario convencer al Congreso de la Nación, donde todavía el menemismo no tenía mayoría, recuerden siempre esto, el menemismo no tenía mayoría en el Congreso, sin embargo, parece que los diputados y senadores no tuvieron demasiado problema en aprobar la ley de emergencia económica y la ley de reforma del Estado, apenas asumido esto en el año 89. En virtud de esas 2 leyes se pudo poner en marcha, digamos, ese plan que tenía como puntos salientes prácticamente los 10 puntos del consenso de Washington, que se intentaron aplicar a rajatabla hasta el año 91, que ya vamos a ver lo que pasó. Bueno, el plan BB fue un fracaso abismal, imagínense la aplicación inmediata de esas medidas, más que nada porque el factor central con el que no se pudo dar una batalla fue justamente contra la inflación. La inflación llegó a ser más alta que en Venezuela, por supuesto, un 3000% anual. 3000, ¿saben lo que es esto? 3000% anual llegó a ser la inflación. Por lo tanto, esto no se podía parar de ninguna manera.
Menem decidió reemplazar a Rapanelli por Herman González, que era también riojano, creo, ¿no? Correligionario también del Partido Justicialista. Y lo primero que se le ocurrió hacer a Herman González, y acá hay algunas víctimas de esa medida de Herman González, fue hacer lo que suelen hacer los ultraortodoxos monetaristas. Hemos visto esto, un puro neoliberal. Retirar la plata de la circulación. Y entonces, ¿qué hicieron para retirar la plata de la circulación? Además de congelar los salarios, incautaron los depósitos, muy especialmente los depósitos en plazo fijo, ¿sí? Así como se los estoy diciendo. Incautaron los depósitos y a los depositantes les entregaron un bono en dólares a 10 años. El Bonex. El plan Bonex de Herman González. Por eso digo que hay varias víctimas del plan Bonex aquí presentes en la sala. Y obviamente la idea de Herman González era acelerar rápidamente el proceso de privatizaciones, porque el objetivo central para que estas políticas dieran sus frutos era achicar el Estado a su mínima expresión, o sea que el Estado prácticamente no tuviera ningún gasto, si es que podemos considerar a las inversiones estatales como un gasto. Pero ¿en qué gastaba principalmente ese Estado con el que se encontró Menem? En que ese además era un Estado empresario, o sea, era un Estado que tenía a su cargo una serie de empresas que ellos decían que eran deficitarias, o sea, eran empresas por las cuales el Estado tenía que gastar dinero en vez de recaudar. Ahora bien, para que esto fuera posible, imagínense, en un país como la Argentina, con una larga tradición de lucha y con una enorme reserva simbólica, nos tenían que bombardear sistemáticamente con que efectivamente las empresas del Estado, primero, eran deficitarias y segundo, eran un síntoma de burocracia y corrupción. La caja del Estado era sinónimo de corrupción. No sé si les suena esto, por eso vamos atando cabos. Allí donde hay un control estatal, lo que hay es burocracia y corrupción. En cambio, lo que nos ofrecen los privados es modernización y eficiencia. El privado pasó a ser sinónimo de eficiencia y modernización, y todo lo estatal pasó a ser sinónimo de corrupción, burocracia, bueno, gasto, de despilfarro. De acá aparece la idea del despilfarro. El Estado despilfarra cuando invierte en obra pública, en salud, en educación. Entonces, de este modo, a través de una prédica sistemática, había que generar algún consenso privatizador como para que esto fuera posible, ¿no? Para que no hubiera mayores resistencias. A ver, en el marco de estos intentos, todavía no nombré a Cavallo, ¿no? Todavía estamos con Herman González, ¿no? Pero Menem tuvo también, entre otros frentes, o por lo menos entre otros frentes de batalla, sí, por qué no llamarlos así, lo que en aquel momento se llamaba la cuestión militar. La cuestión militar porque ciertamente, y esto hay que concederlo, las Fuerzas Armadas todavía estaban bastante inquietas, ¿no? Inquietas en primer lugar por los juicios, ¿no? A pesar de que los juicios habían sido claramente limitados por las leyes de punto final y obediencia debida durante el gobierno de Alfonsín. Bueno, pero había aquellos a quienes no les alcanzaban esas leyes. Pero además, y este es un tema que estuvo bastante mal tratado, ciertamente, por lo menos en las cúpulas de las Fuerzas Armadas, había un reclamo de reconocimiento por la tarea cumplida durante la dictadura. O sea, una cuestión, si ustedes quieren, de honorabilidad, ¿no?
En realidad, lo que pasó con el gobierno anterior fue que nos humillaron, en realidad nos sentaron en el banquillo de los acusados, en todo caso después nos beneficiaron con esas leyes, pero en definitiva nosotros, los militares argentinos, aparecíamos como un demonio, como un monstruo, y en realidad nosotros lo que vinimos a hacer fue cumplir un servicio a la patria. Por lo tanto, estaba esta inquietud que excedía el tema de los juicios. Digo, porque si no, no lo vamos a entender esto, ¿no? Si creemos que simplemente las sublevaciones fueron por el miedo a caer en cana, nos estamos quedando sin una parte fundamental. Y era que, ciertamente, en la disciplina militar se les enseña que efectivamente eso que habían hecho era un servicio por la patria. Y había sido no solo mal pagado, sino que lo habían tenido que pagar con las condenas. Por lo tanto, para terminar con todo eso, el 6 de octubre del 89 recién asumido, Menem indultó a 220 militares y, para disimular, a 70 civiles, muchos de los cuales pertenecían a organizaciones armadas, ¿no? Recuerden que durante el gobierno anterior existió lo que ellos mismos denominaron la teoría de los dos demonios, ¿no? O sea, el intento de equiparación del terror de Estado y el genocidio con la defensa de las organizaciones armadas. Por lo tanto, en nombre de esa supuesta reconciliación nacional reclamada por las Fuerzas Armadas, ¿por qué reclamada por las Fuerzas Armadas? Porque ¿qué significaba la reconciliación? La garantía de la absoluta impunidad. O sea, nos abrazamos, nos reconciliamos y por lo tanto que nunca a nadie se le ocurra volver a pensar en juicios, castigos, epítetos horribles contra la cúpula militar, bueno, y todos esos etcétera. No conforme con esto, porque en realidad el indulto fue para 220 militares, pero todavía las cúpulas estaban presas, condenadas, cuando se condenó en el año 85, creo que fue, a la cúpula militar, el famoso juicio a las juntas. Por lo tanto, el 29 de diciembre del 90, o sea, al año siguiente, Menem indultó a los condenados por el juicio de las juntas. Ya que estamos, nunca está de más nombrarlo, digo, para refrescar la memoria. ¿A quiénes indultó Menem? A Videla, Macera, Agosti, Viola, Lambruschini, Camps, Suárez Mason y Martínez Dios. Y para compensar, está preso Martínez Dios, no sé si saben, el único civil prácticamente, pero para compensar también indultó a Mario Firmenich, que era obviamente el líder de la organización montonera, con lo cual revalidaba no solo la idea de los dos demonios, sino también la de la reconciliación nacional. Y este fue un aspecto no menor, obviamente, porque los indultos fueron muy resistidos, no solo por los organismos, las organizaciones de derechos humanos, sino por una buena parte de la población. Bueno, no me quiero olvidar de nada. Ante el fracaso, obviamente, de el plan BT y también, no sé cómo lo podemos llamar, al de Herman González, la embajada norteamericana, liderada por su embajador Terence Todman, a lo mejor alguien lo recuerda, a Todman. ¿De la tortuga ella? No me acuerdo de la tortuga. Se me había escapado la tortuga. No sé, es una frase de Maradona, pero no sé. Pero me parece que tenía Bueno, veremos. Le imponía a Menem que lo designara a Cavallo como ministro de Economía. O sea, Cavallo era la figurita elegida por Estados Unidos para conducir la economía argentina. Entonces, ¿qué imaginan que pudo haber hecho Menem? Sí, designamos a Cavallo, que en realidad, para compensar, previamente lo habían designado como canciller. O sea, Cavallo pasó a ocupar del puesto de canciller el cargo de ministro de Economía. Y ahí sí empezó, el 1 de marzo del 91,
el 1 de marzo del 91, asume Cavallo, y ustedes saben, porque esto tampoco se conoce mucho, ¿no? ¿Saben a cuánto equivalía $1 en el momento de asunción de Cavallo o en el momento del plan de convertibilidad que fue, ahí nomás, en marzo del 91? A ver, por las dudas. Exacto, 10.000 australes. Miren si ya estaba devaluada la moneda, que $1 valía 10.000 australes. Miren cuántos ceros hubo que sacarle, 4, para que $1 valiera $1. ¿Qué quiero decir con esto? Que la convertibilidad asumió, obviamente, como propia y se montó sobre una terrible devaluación y una enorme pérdida del poder adquisitivo del salario nuestro. Entonces, claro, yo le saco 4 ceros a la moneda y $1 vale $1. Pero $1 son 10.000 australes. Difícil igual imaginarse qué se podía comprar con 10.000 australes. Se podía investigar y hacer este ejercicio. Bueno, pero lo cierto es que el plan de convertibilidad consistió en una especie de dolarización de la economía, ¿no? ¿En qué consistió el plan de convertibilidad para un ultraortodoxo monetarista? En que efectivamente las reservas circulantes en moneda extranjera, en este caso en dólares en nuestro país, se tenían que corresponder con la circulación en pesos. Y entonces, mientras eso se mantenía, efectivamente se podía decir que $1 valía $1. Esto en realidad es una enorme ficción, porque decir o creer o suponer que $1 vale $1 es creer que nuestra economía tiene la misma potencialidad y productividad que la economía norteamericana, que todavía hoy sigue siendo la primera en el mundo. La primera en el mundo. Entonces, eso no deja de ser siempre y siempre será una ficción. O sea, nuestro peso no vale, no podía valer $1. Lo que hacemos es endeudarnos, decirle a los inversores, vengan a la Argentina, traigan sus dólares acá, y entonces ese mismo circulante, porque, ¿cuáles fueron los tesoros de la corona que podían llegar a imantar la avidez de los inversores extranjeros? 1, las tasas de interés. 2, las empresas públicas. Por eso llegaban dólares a la Argentina. Porque había algo que estaba de remate y que eran empresas absolutamente rentables. Si no, ¿quién va a comprar una empresa que no es rentable? Entonces sí, o sea, los dólares que ingresaron durante el periodo Cavallo perfectamente permitían emitir una cierta cantidad de pesos, lo cual, digamos, generaba cierta estabilidad. Nuestro poder adquisitivo estaba por el piso, pero al menos lo que había bajado, lo que había logrado el plan de convertibilidad, esa ficción, era bajar la inflación. Podríamos decir que la inflación anual era de 1 punto, más o menos, durante esta época. Claro, imagínense, para una población que había vivido la hiperinflación de Alfonsín, de Rapanelli, de Herman González, toparse con que efectivamente, prácticamente la inflación era nula y que había estabilidad cambiaria, bueno, un porcentaje importante lo sintió como positivo, ¿no? Y eso, bueno, luego posibilitó, fue la llave justamente para la reelección de Menem en el año 95. Ahora bien, el tema es ¿a costo de qué? ¿A costo de qué se pudo mantener esa ficción de que $1 valía $1? El costo fue, bueno, 2001, ¿no? Si se quiere, para hacer un rápido recorrido, el costo que se pagó por esta ficción tan terrible fue el 2001. Pero hay muchos agravantes y por eso sí me voy a machetear, porque no me quiero olvidar de nada. Parte de esas, ¿cómo diría? A ver, parte de esas políticas, ya lo habíamos dicho esto,
primero tuvieron que generar un consenso antiestatal, ¿no? O sea, efectivamente hubo un consenso privatizador en Argentina. No sé si alguno lo recuerda, pero... No, pues bueno, por ejemplo, en un tiempo donde todavía no existía internet y no había cable, y entonces uno que podía ver, ¿no? Los canales de aire, y se informaba a través de los medios en papel o de los canales de aire, que todavía eran estatales, y por lo tanto la campaña fue absolutamente sistemática y el bombardeo fue constante en favor de este consenso privatizador, que no solamente garantizaba un consenso para que las empresas fueran privatizadas, sino que ponía al Estado, además, en ese papel tan terrible, ¿no? O sea, todo lo que tuviera que ver con administración, control, regulación e intervención, pasaba a ser automáticamente sinónimo de burocracia y corrupción. O despilfarro, se puso de moda la idea del despilfarro, el Estado elefante, ¿no? El Estado elefante, un Estado grandioso que se ocupaba de esto. O sea, gasto público por todos lados, como las universidades por todos lados, bien, bueno, una cosa así. Lo segundo que hizo Cavallo fue reestructurar la deuda. Solo que esa reestructuración, ¿se acuerdan del plan Brady? Plan Brady, la primera reestructuración de deuda en tiempos de Cavallo, solo que esa reestructuración no solamente no tenía quita, sino que incrementaba en un porcentaje, que yo no recuerdo cuál, enormemente la deuda y los intereses que se pagaban por la deuda. Porque ustedes, a ver, en estos tiempos, digamos, no hoy, y espero que esto hoy no ocurra, pero por lo general las reestructuraciones de deuda, ¿qué significa? ¿Qué es el reperfilamiento? ¿No? Es mandar el interés, digamos, el vencimiento hacia adelante, pero efectivamente con un interés mucho mayor. Con lo cual, está bien, yo la deuda la pago en más tiempo, pero la deuda se incrementa notablemente, tanto en capital como en intereses. Bueno, en eso consistieron todos estos reperfilamientos de la deuda. El primero fue el del plan Brady, y esto fue en tiempos de Cavallo. Ahora bien, cuando nuestra economía queda prácticamente librada al ingreso de capitales externos, como pasó durante toda la década del 90 y por lo menos hasta el año 2002, o sea, toda nuestra economía, ¿qué significa el plan de convertibilidad? Que todos los pesos que se usen y se gasten dependen de la cantidad de dólares circulantes, ¿no? Repito esto. Pero en Argentina no está la maquinita para fabricar dólares. Por lo tanto, por ejemplo, si hay una crisis internacional, nosotros quedamos absolutamente supeditados a los vaivenes de esa crisis. Se habla mucho, por ejemplo, de la crisis del tequila. ¿Escucharon hablar de la crisis del tequila? Una crisis que ocurrió en México y sin embargo en Argentina se sintió notablemente porque esos capitales entendieron que era la hora de retirarse de los llamados mercados emergentes. Entonces imagínense qué pasa cuando los capitales se retiran y nosotros dependemos exclusivamente de los capitales, o sea, de las divisas norteamericanas. O sea, cualquier crisis mundial se convierte en una crisis en Argentina. O sea, cualquier humor de los mercados que diga no vayamos más a Argentina porque Argentina es riesgosa, automáticamente provoca un desbalance de enormes dimensiones. Muy consciente de todas esas, de todos esos vaivenes, que fíjense, ¿no? Y ya que seguimos atando cabos, a eso es justamente lo que los neoliberales llaman ingresar al mundo. Ingresar al mundo es eso, o sea, es hacer exactamente lo que los mercados quieren que hagamos. Eso es ingresar al mundo. Ahora, el costo de esa modalidad de ingreso al mundo es inaudito, efectivamente. O sea, cualquier crisis ocurrida en cualquier lugar del mundo, efectivamente se va a resentir en Argentina. Hubo una crisis del tequila, una crisis en Brasil que obligó a devaluar el real y una crisis asiática. Es más, le ponían hasta los nombres de comidas.
La crisis asiática era la crisis del arroz, la crisis de Brasil, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, la zamba, bueno, no sé. O sea, todas las crisis tenían además un nombre representativo del país. Bueno, todas esas crisis en Argentina parecían que eran nuestras, efectivamente, porque lo que hacían inmediatamente los capitales era irse. Y cuando se van estos capitales de los cuales depende la convertibilidad, claramente nuestra economía se cae. Por otra parte, ninguna de estas inversiones, o prácticamente ninguna, salvo en el sector servicios, algunas pocas, ninguna de estas inversiones se convirtió en una inversión productiva. Todas eran inversiones especulativas, o bien eran apropiaciones de empresas, el remate público. Ahora vamos a ir lentamente, igual, porque las similitudes son muy notorias. El 22 de septiembre del 93, el Congreso de la Nación, pero ojo con hacerse los giles, ¿no? Este no es un decreto de Menem. El Congreso de la Nación aprobó el desdoblamiento del sistema de reparto jubilatorio. O sea, se creó paralelo al sistema de reparto un sistema privado de capitalización. ¿Qué sí que obviamente? Las aseguradoras, las aseguradoras. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que de repente, salvo que optemos por lo contrario, el destino de nuestro aporte jubilatorio y el de nuestro patrón vaya a parar a un banco, en este caso? Significa varias cosas, pero la primera que significa es que se desfinancia la caja previsional, lo que hoy sería la ANSES. O sea, si mi aporte deja de ir al ANSES, obviamente la ANSES se desfinancia. Pero al mismo tiempo, ese aporte que va a un grupo privado que de la noche a la mañana se encontró, para que se den una idea, los aportes en aquel momento estaban calculados en unos 3.500 millones de dólares anuales. 3.500 millones de dólares anuales, de los cuales la mayor parte fue a parar de la noche a la mañana a manos de los privados, que eran fundamentalmente bancos, financieras, grandes empresas que se fusionaban y creaban la AFJP, siempre con la garantía del Estado. Pero fíjense hasta dónde llegaba la trampa, hasta dónde llegaba la trampa. Nuestro aporte previsional es de un 11%, el 11%. Quiere decir que cuando nosotros le aportamos al Estado, el Estado toma ese 11% más el porcentaje que aporta, obviamente, el empleador. Así funciona el sistema de reparto. Bueno, de la noche a la mañana, eso imagínense que va en dirección de un grupo privado. Pero el grupo privado, ¿saben qué hace? Dicen, bueno, yo de ese 11% solamente te voy a capitalizar el 7,5%. Y me voy a quedar yo con el 3,5%. ¿Entienden la estafa que significa esto? O sea, de la noche a la mañana, bancos, financieras, grandes empresas, se encontraron no solo que administraban miles de millones de dólares que les llovían del cielo, porque los pesos eran dólares, en definitiva, uno a uno, sino que además a cada aportante le robaban el 3,5% de su aporte, con la excusa de gastos administrativos. Era una estafa descomunal. Yo me acuerdo, además, que en aquel momento yo era delegado gremial del rectorado, y entonces obviamente lo que desfilaban por el rectorado eran los promotores de las AFJP. Entonces, ¿a qué venían los promotores? Pobres infelices. En la mayoría de los casos era su primer empleo. Les pagaban obviamente por productividad. ¿A cuántas personas convences? Y claro, yo les hacía la vida imposible a los promotores. O sea, me quedaba junto a ellos y a mis compañeros para decirles que ni se les ocurriera dejarse estafar por estos mamarrachos, ¿no? Y bueno, así que hemos tenido unas peleas tremendas. Bueno, esto fue quizás una de las más grandes estafas de toda la historia de la Argentina. Una de las, no solo la única. La otra son las privatizaciones. ¿Por qué son las privatizaciones? Porque fíjense,
Esto algo vimos la clase pasada. ¿Quiénes se quedan con las empresas privatizadas? O sea, ¿quiénes aportan la guita concretamente? Grupos inversores extranjeros que ven este mercado, obviamente, como un mercado que les permite, además, con la excusa de que eso iba a generar competencia y por lo tanto capitalismo puro. Si hay competencia, el precio baja, ¿no? Porque en la competencia yo supuestamente me quedo con el que me ofrece la menor tarifa. ¿Se entiende? Esta fue, obviamente, lo que nos decía. El capitalismo consistiría supuestamente en esto. Bueno, en realidad, no. Estos señores, ¿qué hicieron? Se repartieron el país. Pongamos, si ustedes quieren, los dos ejemplos más taxativos. Las telefónicas, unos se quedaron con Telefónica, otros se quedaron con Telecom, unos se quedaron con Edenor, otros se quedaron con Edesur y pasaron a ser empresas monopólicas, que no compitieron en absoluto y que además acordaron para fijar las tarifas que obviamente en tiempos de 1 a 1 estaban dolarizadas. Por lo tanto se dieron el lujo de aumentar las tarifas como quisieron porque no tenían ninguna competencia. O sea, simplemente se apropiaron de la empresa pública con la excusa además que la empresa era deficitaria, con que el Estado no se tiene que hacer cargo de semejante gasto, bueno, y todos esos etcétera. Pero me acuerdo también que había como un... la gente decía lo mal que funciona. Yo me acuerdo de mi abuelo que hablaba de un no sé quién que decía, este se jubiló por invalidez a los 40 y al final le robó tanta plata, no sé qué, y hacen todo lo mismo, todos se jubilan, decía todos, que se jubilaban todos y le robaban plata al Estado, que era un desastre, por eso las empresas funcionaban así. ¿No? Como que había una creencia de que era un mensaje, de que era lo mejor que le podía pasar al país. Sí, en realidad eso todavía sigue ocurriendo, ¿no? Todavía vamos a encontrar casos repetidos en que se despotrica contra aquellos que no aportaron y se jubilan. Así que esa es una escena repetida, digo, pero esa escena depende de una batalla cultural. Pero digo, hay un elemento que es absolutamente central. Digo, para una herramienta muy interesante para el debate, más allá de que yo creo que tenemos que defender el sistema solidario, y esa tiene que ser una bandera, ¿no? Pero además, digo, una gran herramienta para este debate es que en el año 2003, me estoy adelantando un poquito, ¿saben cuánto era el porcentaje de trabajadores no registrados? El 55%. O sea, el 55% de los trabajadores no estaban registrados. A esos pobres infelices, que además no estaban registrados, son a los mismos que nosotros queremos privarnos después de la jubilación. Los que no tuvieron la oportunidad de tener seguridad social, además, ahora queremos que se queden afuera del sistema. Por eso digo, esa es una enorme herramienta de discusión. Contra las jubilaciones de las amas de casa. Bueno, sin ir más lejos, ¿no? Que siempre estuvieron no registradas. Sí, o los casos en los que te anotaban, no sé, que se jubilaban con la mínima porque el empleador los ponía como que... No, porque el empleador nunca aportaba. Yo trabajé en un lugar donde jamás aportaron. Iban los inspectores en esa época, era no me acuerdo cómo se llamaba, la NRT creo que era, la Dirección Nacional de Recaudación Previsional, iban los inspectores, arreglaban con los dueños y se iban, y yo cuando después fui a ver no tuve nunca ningún aporte en esa empresa. Bueno, aparte te enterabas después, mi abuela Obvio, trabajó en una fábrica. Porque nadie hacía ese control, claro, obviamente. Mi abuela trabajó en una fábrica, también se jubiló con la mínima y ahí se enteró que cobraba, claro. Bueno, nunca está de más detenerse en estas cuestiones que no son pequeñas, porque ustedes saben, imagino que a esta altura saben, cuáles son, entre otras tantas cosas, las dos exigencias del Fondo Monetario a quien resulte elegido como presidente en Argentina. Reforma previsional y reforma laboral. ¿En qué consiste fundamentalmente la reforma previsional? Sino en volver a privatizar las jubilaciones, aumentar la edad. Bueno, ya sabemos
lo que es eso. Por eso digo, parece una discusión antigua, ¿no? Y no lo es. Por eso digo, trazo este puente entre las FJP y esa búsqueda, con la eterna excusa, obviamente, de que el sistema así no funciona, ¿no? Lo dijo muy claramente Esper en el debate, ¿no? El porcentaje, obviamente, de trabajadores debería ser una proporción, creo que de 4-1, ¿no? Y en realidad la proporción es algo así como de 2-1, ¿no? Algo por el estilo. Y por supuesto, obviamente, la recaudación del ANSES no alcanza para pagar a todos los jubilados. El tema es qué hacemos con eso. Como no alcanza, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos afuera? Esa es lo que a nosotros nos tiene que interesar. Más allá si la economía la podemos organizar a través de un Excel. Que diga, bueno, no, 2 más 2 son 4. Mira, no. Con esta plata no alcanza, por lo tanto, aumentamos la edad, empezamos a echar gente, no la jubilamos, terminamos con la moratoria. O sea, el tema es qué hacemos frente a eso. Y eso siempre es una decisión política, nunca puede ser una decisión de la ortodoxia monetaria, porque ya sabemos además hacia dónde nos lleva esto. Por la privatización del reparto jubilatorio era que hacía el escándalo de las coimas. No, ahora vamos a ver. No, eso es otro gobierno, Bueno. Labanérico, ¿te referís vos? Ese es el gobierno de la Rúa. Jueves que viene. No, acá, en realidad, les cuento el circuito de la coima acá, cómo funcionaba. ¿Qué hacían? Los inversores privados, ustedes saben que siempre hubo un grupito que se solía llamar la patria contratista, que era un grupo que de alguna manera, por lo menos desde los años 70, manejaba los resortes del Estado. O sea, tenía una absoluta incidencia sobre cualquier gobierno. Lo que hoy, si ustedes quieren, llamemos el Círculo Rojo. Bueno, en aquel momento era la patria contratista porque era un grupo más reducido. Huelga decir quiénes integraban la patria contratista, por supuesto, ¿no? Quiénes fueron los principales contratistas de la dictadura. Igual después lo vamos a repetir hasta el hartazgo. Entonces, ¿qué tenían que hacer estos inversores extranjeros como para hacerse con las empresas? Tenían que asociarse con ellos. O sea, le tenían que hacer un aporte a aquellos que les iban a garantizar ganar la licitación. Y entonces, fíjense, se armó una especie de modelo tripartito, que se llamaba, aparte explícitamente, comunidad de negocios. Comunidad de negocios. ¿Quiénes integraban la comunidad de negocios? 1, el inversor extranjero que traía los dólares. 2, el banco que tenía los títulos de la deuda, por las razones que ahora les voy a contar. Y 3, el grupo contratista argentino. Esa era la comunidad de negocios que se quedaba con la empresa. Después, obviamente, este grupo argentino que había recibido esa parte como coima, vendía su parte. En líneas generales, los grupos nacionales terminaron vendiendo su parte. Con lo cual, la economía argentina se extranjerizó. Nos convertimos en una especie de factoría donde las decisiones económicas se toman fuera del país. O sea, las decisiones empresarias sobre lo que hacen las empresas con sus capitales se toman en otro lugar. Ese es el altísimo costo de una economía extranjerizada. Bueno, así funcionaron las privatizaciones. Hay un caso, a ver si lo tengo acá. Sí, bueno, esto que venía diciendo, de que en realidad, siempre con la excusa de la competencia, lo que se terminaba armando son monopolios o oligopolios que se quedaban con una porción en la que nosotros éramos rehenes de eso, porque o sea, no podíamos elegir entre muchas compañías telefónicas ni entre muchas compañías energéticas. No, te tocó Edesur, ya está. Sos un rehén, sos un esclavo, pero para que eso fuera posible, te hicimos creer el verso de la competencia y del Estado despilfarrador y burocrático. A ver, hay un caso testigo, que es el caso de Entel, la empresa ¿quién? La mayoría no la va a conocer, pero la empresa nacional de telecomunicaciones. ¿Por qué digo que es un caso testigo? Es un caso testigo de la privatización, además que fue uno de los primeros casos de Entel. Porque Entel, en primer lugar, es una empresa estratégica y no deficitaria.
Entonces, como Entel no era deficitaria, nombraron una interventora. María Julia Alzogaray, a ver, no quiero decir una cosa por otra, el 12 de septiembre del 89, 12 de septiembre del 89 se sancionó el decreto 731 que establecía el cronograma de la privatización que fue completada el año siguiente, en el 90. La interventora que fue designada fue María Julia Alzogaray. Tras la intervención, la empresa incrementó su deuda en un 122%. O sea que a partir de la intervención, Entel pasó a deber 2.000 millones de dólares. Es una barbaridad para una sola empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estrategia, ¿cuál era? La fundimos, demostramos que es deficitaria y entonces se la entregamos al grupo privado. ¿Qué hizo Entel con esa deuda? ¿Quién terminó pagando esa deuda? Nosotros. O sea, se creó otra empresa que ¿saben cómo se llamó? Entel Residual. Una empresa creada exclusivamente para pagar la deuda de Entel. ¿Qué quiere decir? Que a las dueñas de Entel, Telefónica y Telecom, le entregaron una empresa con deuda cero y con un montón de retiros voluntarios y de despidos previos. Por eso digo, fue un caso testigo. O sea, le echamos personal, nos hacemos cargo de la deuda y se la regalamos limpita. Y para colmo, los usuarios de ustedes son absolutamente rehenes porque no hay ningún tipo de competencia. Por eso digo, usted fue el caso testigo. Pero ustedes me podrán decir, y cómo no, ah bueno, ¿y qué hizo el gremio de los telefónicos? Conducido por Jorge Guillán, creo que se llamaba. Déjenme decirles bien. Julio Guillán, de Foetra. Se entregó. Tenía inicialmente, amagó con tomar distancia. ¿Él saben qué decía? Antes de, obviamente, ser adornado seguramente, decía que Entel valía 5 veces más. 5 veces más. Esa era la evaluación que había hecho el gremio, no él. De lo que fue el precio que fue vendida. Pero de la noche a la mañana terminó apoyando un 100% de la privatización. Por supuesto que no ganó nunca más una elección en su gremio, porque fue una entrega terrible, pero Menem sí lo premió y lo nombró secretario de Comunicación. O sea, tras la privatización de Entel, absolutamente exitosa para los grupos privados, y tras la entrega del gremio de Foetra, con la figura de estos nombres no hay que olvidarse nunca, Julio Guillán, bueno, Entel se convirtió en un caso testigo de la privatización. Pero algo que yo les decía, creo que no lo repetí hoy, es que ¿qué tienen que ver los bancos en esto? ¿Por qué en la privatización intervienen los bancos? Porque los bancos son los que compran los títulos de la deuda pública. O sea, cuando un Estado se endeuda, nunca está de más decirlo, lo que hace es emitir bonos de la deuda, emite bonos, los lanza al mercado, ¿no? Entonces el mercado le hace, los bancos, las financieras, los grandes grupos internacionales, compran esos bonos, ¿está bien? Ahora, ¿a qué precio compran los bancos esos bonos? El precio del mercado. O sea, ese bono dice 100, pero en realidad en el mercado vale 60. Entonces yo lo compro, porque después voy a cobrar 100. Mejor aún, mirá la posibilidad que me ofrece Argentina. ¿Sabes a cuánto me toman los bonos? A 100. Por lo tanto, el Estado argentino le toma a los bancos, a su valor nominal, bonos que en el mercado valían 60. Una estafa por donde la miren. Y fíjense, ahora para terminar de dar vuelta en torno a las AFJP, otro curro más, ¿no? Porque estas financieras, entre otras tantas cosas, ¿en qué invertían? ¿Qué hacían con la plata nuestra? Entre tantas cosas, ¿no? Compraban títulos de la deuda. O sea, con la plata de los aportantes, las empresas compraban títulos de deuda, con lo cual el Estado recibía de manera absolutamente indirecta el dinero de sus aportantes, solo que recibía
una quinta parte aproximadamente, y se tenía que comprometer a devolverlo, o sea, a pagar la deuda. No, creo que en el mundo entero no hubo estafa más descomunal. Que, no sé si igual en estos años también tenemos mucho para hablar a este nivel, ¿no? Pero digo, en términos de la cantidad de actores, ¿no?, que se movilizaron en el mundo, en esta entrega del patrimonio nacional, no creo que haya otro caso testigo como la Argentina. Me detengo, y no está de más esto, a lo mejor puede parecer aburrido, pero les voy a contar qué se privatizó entre los años 91 o 90 y 99. En el 90 se privatizaron, fíjense cuáles fueron las primeras privatizaciones, Aerolíneas Argentinas, Entel, Canal 13, Canal 11 y las petroquímicas Indulcor, Petropol y Polisur. Se concesionaron varias rutas para el cobro de peajes, atenti con esto. Se concesionaron las rutas, antes no existían los peajes, no sé si saben ustedes, capaz que ya ni se acuerdan de que antes no existían los peajes. Bueno, en los 90 empezaron a existir los peajes porque estos grandes grupos se quedaban con la ruta y le cobraban obviamente a los automovilistas el peaje con la excusa de hacer las obras, ¿no? Pero seguía existiendo Vialidad Nacional. Pero seguía existiendo y bueno. Hasta el día de hoy. Exactamente. En el 91 se remataron el astillero Tandanor y el hotel Yao Yao en Bariloche. En el 92, Aceros Paraná, Gas del Estado, la Central Güemes de Energía, Obras Sanitarias y otras distribuidoras de agua y de gas. Somisa, la Central Puerto, Serva, Agua y Energía Eléctrica. Todo esto pasó en el 92. También se inició el desguace de YPF mediante la quita de activos y áreas de explotación, ¿no? La empezaron a fundir YPF para después decir, y bueno, YPF no puede seguir siendo nacional, hay que privatizarlo. En el 93 le tocó el turno a la Central San Nicolás de Energía, Transener. ¿Les suena Transener? ¿Se acuerdan del último apagón total que hubo en toda la Argentina? Bueno, investiguen, busquen Transener. Transener se quedó con eso en los años 90. Y busquen de quién es también. Transener, todo termina en lo mismo. Todo termina en lo mismo. Yo ni lo nombro, no hace falta. Ni lo nombro. Las centrales hidroeléctricas del complejo Hidronor. En el 94 le tocó a la Cooperación Argentina de Productores de Carnes, la famosa CAP. La hidroeléctrica Diamante, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, la empresa Líneas Marítimas Argentinas, los buques tanque y varias fábricas militares. En el 95 la hidroeléctrica Río Juramento y en el 99, el último acto de arrojo, se entregó YPF a la española Repsol. Cerramos la Argentina. No quedó absolutamente nada, rematamos el patrimonio público a cambio de papelitos de colores y además les entregamos a los privados el monopolio, no la competencia, sino el monopolio. Una de las cosas que decía uno de los videos era que era el único caso de las privatizaciones que no le quedó ni un recurso al país, o sea que directamente, realmente se privatizó todo. Sí, sí, es cierto, absolutamente todo, pero vos fíjate que se suele comparar el caso argentino con el del resto de América Latina, ¿no? Porque digamos, ningún país entrega aquello de lo que vive. Llámese el petróleo en Venezuela, el gas en Bolivia, el cobre en Chile, ningún país entrega eso, no lo privatiza, ¿no? En todo caso, como hizo Evo Morales, lo nacionaliza, porque vive de eso. Bueno, Argentina fue el caso exactamente inverso. Banco Nación, bueno, todavía están los planes. En estos días estuve leyendo de la posibilidad de privatizar el Banco Nación. O sea, no se rían, ¿eh? Decirle el valor de Aerolíneas. En este tiempo, no sé cuánto se entregó a Aerolíneas, no tengo el dato. $1. Pero $1 la acción, seguramente. No, $1. Porque se la dieron gratis. Y como había que poner algo del contrato, pusieron $1 el valor de Aerolíneas. Ah, no, ya sé, sí. No, pero porque habrá que investigarlo eso. Habrá sido seguramente un trueque de papeles. Claro. Habrá sido un trueque de papeles, esos papeles sin valor, que además
a medida que este desastre avanzaba y que el riesgo país subía, esos papeles tenían cada vez menos valor. No sé si, o sea, se entiende esta relación lógica, ¿no? O sea, ¿qué indica el riesgo país? Indica la posibilidad que tiene un país de pagar su deuda. Si el riesgo país aumenta, lo que yo le estoy diciendo a los inversores es: ese país no es seguro. Por lo tanto, los bonos que emita ese país cada vez valen menos. Ahí es donde entran a jugar ¿quiénes? Los fondos buitres. Por eso digo, ven como todo está estrechamente relacionado. No hay manera de evadirnos de la actualidad. Los buitres, ¿qué hacen? Compran papeles que ya no valen 60, valen 20. Los papeles valen 20. Y entonces, ¿qué hacen después? Dicen, bueno, yo quiero cobrar 100. El presidente, ¿qué les dice? 2005. Bueno, miren, ustedes los compraron por 20, yo les ofrezco 35. En vez de 20 les doy 35, van a tener igual una ganancia multimillonaria. Bueno, el 93% dijo sí. El otro 7% le dijo al juez Griesa: tenés que fallarnos a favor, una parte será para vos, imagino. Y entonces, efectivamente, hubo un fallo en contra de la Argentina. Que además fue un fallo que contrarió inclusive hasta un mandato de Naciones Unidas, porque Argentina había logrado imponer en Naciones Unidas la soberanía política de cada nación a la hora de reestructurar su deuda. O sea, el hecho de que los papeles no tuvieran una soberanía que no fuera la del país emisor. Por supuesto que a un juez municipal norteamericano le importó 3 pitos eso, y hubo un gobierno que le pagó aún más de lo que pretendía. No sé si eso también lo saben. Se le pagó más de lo que pedían a los fondos buitres. Bueno, pero este es el manejo. Este es el mundo financiero, este es el neoliberalismo. Esto es, o sea, a ver, por las dudas, nunca en la historia de la humanidad el neoliberalismo generó pobreza cero. ¿No? Nunca. Porque justamente el resultado inevitable de la aplicación de estas políticas es el aumento de la pobreza, el aumento de la desigualdad, el proceso de desindustrialización y obviamente el hambre, la marginalidad. O sea, las políticas neoliberales no tienen manera de... no podrían provocar otra cosa, ¿no? Por eso está en discusión esto lo querían hacer, no lo querían hacer, fue un error. No, las políticas neoliberales llevan a eso. En todo tiempo histórico y en todo país, en el mundo entero. Si además en Argentina a eso le sumamos la famosa apertura comercial, ¿qué significa la apertura comercial? Bajamos los aranceles para los productos importados. ¿Se acuerdan de los locales de todo por 2 pesos? Bien. Después fue el nombre de un programa de televisión. Pero en realidad, efectivamente, la lluvia, la que venían en los contenedores de productos importados, hacía que hasta se crearan locales para vender esa porquería. Mientras tanto, la industria nacional cerraba sus puertas. Eso pasó en Argentina y mucho más. No terminé con esto, voy a ir dejando despacito, porque ya va siendo la hora. Pero en eso consistió. Claro, Cavallo puede decir, bueno, yo no quise desindustrializar la Argentina. Ahora, claro, no había un decálogo de cómo desindustrializar. Ahora, con esas políticas no había otra forma. Si yo a la industria no la protejo, efectivamente, le quito. Hasta ese momento existía la ley del compre nacional. Compremos productos argentinos. Existían, obviamente, como en todos los países del mundo, subsidios. Existían políticas proteccionistas, o sea, aranceles altos, fundamentalmente para los productos que producíamos nosotros. Los juguetes, los textiles, el cuero, bueno, la industria metalmecánica tenía elevados aranceles. Si yo bajo los aranceles, se me llena el país de porquería y la industria tiene que cerrar. Pero digo, esto es el ABC de la economía. No es muy difícil de entender, ¿no? O sea, y si para colmo yo aplico esas políticas todas juntas, tenemos 2001. Si todas esas políticas se aplican juntas y para colmo no tenemos un colchón, ¿no? ¿Qué significa un colchón? Tenemos un sistema de asignaciones
que le permite a la mayoría sobrevivir. En el 2001 eso no existía. Y por eso esa explosión, por eso a veces somos un poco injustos, ¿no? Cuando nuestra ansiedad nos lleva a repetir, bueno, ¿qué esperamos? Bueno, en este caso hubo un colchón de asignaciones, de jubilaciones, de salarios elevados por sobre la inflación, y entonces pudieron operar de otra manera. En los años 90, nada, absolutamente nada. La condena a la marginalidad absoluta. Un solo tema más, antes de terminar, que fue la destrucción lisa y llana del sistema ferroviario. Ramal que para, ramal que cierra. Ramal que para, ramal que cierra, porque obviamente los gremios ferroviarios resistieron el embate, y entonces la amenaza presidencial era: si paran, si te cierro el ramal. En definitiva, pararan o no pararan, el ramal cerró, porque el tren prácticamente quedó reducido al Gran Buenos Aires. Basta ir a cualquier pueblo del interior y van a encontrar que la estación se convirtió en un museo. ¿Por qué los trenes no llegan a ningún lado? Porque para los privados no es negocio. Entonces, hay un ramal que se quedó en Loma Negra para trasladar. Bueno, obviamente el cemento de Amalita Fortabá, ¿no? Claramente. Bueno, Loma Negra, vos dijiste Loma Negra, ¿no? Amalita Fortabá y Loma Negra fue uno de esos grupos que yo todavía no llegué, pero los tengo aquí anotaditos porque los quiero nombrar uno por uno. Hace poco, no sé si cerró una... Bueno, por eso digo, La primera cementerio. escarbás en algún lado y aparecemos en el 2019. No hay manera, ¿no? Allí donde metes el dedo están los mismos grupos, que cambiaron de nombre nada más, o no, o ni siquiera cambiaron de nombre, pero son los mismos, ¿eh? Son los grupos que crecieron durante la dictadura, se consolidaron como la patria contratista durante el gobierno de Alfonsín, hicieron el negocio descomunal de toda su vida en los años 90 y nos llevaron a nosotros al 2001. Son estos grupos, son los grupos que hoy gobiernan, son los grupos que hoy gobiernan este país una vez más, solo que ahora sin ningún intermediario. Ahora lo hacen de manera directa. Los CEOs de esos grupos están en los ministerios repartidos. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es, efectivamente, ¿qué hemos hecho para que esto suceda? Nos tenemos que hacer cargo de esto. Uno de los factores, creo yo, es el desconocimiento. Yo creo que es uno. Hay un desconocimiento. Claramente. Que no es casual. No es casual, por supuesto, ¿no? Pero por eso digo, si hubo alguna razón por la cual este curso se propuso, que en realidad lo propuso un amigo, es ese. O sea, hagámonos cargo, y segundo, acerquémonos a las herramientas, porque digo, yo no es que vengo a esclarecer nada, simplemente lo mío intenta hacer, yo siempre digo, una guía de lectura. A partir de aquí, ustedes contarán con herramientas que les permitan investigar. Por supuesto que yo no puedo dejar de poner mi mirada, mi posicionamiento, no hay manera, ni yo ni nadie, ¿no? Bueno, pero yo les tiro estas herramientas. Vayan a buscar, si ustedes quieren saber quiénes fueron los grupos económicos que se quedaron con toda la Argentina y que obviamente hicieron que se bajaran las persianas de la industria, que el hambre llegara a niveles que nunca habían alcanzado. Ustedes saben que la categoría indigentes, la categoría como tal, la medición de la indigencia, nació en los 90. En los 90 se tuvo que inventar esa categoría. ¿Y saben que la categoría de nuevos pobres también es un invento de los 90? ¿Quiénes son los nuevos pobres? Aquellos que nunca antes habían sido pobres y que descendieron socialmente y que venían de la clase media. Entonces, hubo dos categorías nuevas. Además de los pobres estructurales, se le agregaron los nuevos pobres y los indigentes. ¿Qué son los indigentes? ¿Qué quiere decir, por las dudas, la categoría indigente? Los que no llegan, no alcanzan con su ingreso una canasta básica alimentaria. Si ustedes quieren, indigencia es hambre. Hambre, eso es. Ese fue un invento de los 90. Eso se lo debemos a los 90.
mejor dicho, se lo debemos, por un lado, a quienes posibilitaron y protagonizaron esa revolución, porque en algún sentido fue una contrarrevolución, si ustedes quieren, y de alguna manera a todos nosotros, de alguna manera, porque nos dejamos ganar la cabeza por esos señores que nos taladraban sistemáticamente desde los poquísimos canales de televisión, que efectivamente el Estado era un monstruo, que las empresas eran deficitarias, que la privatización era eficiencia, era competencia, que no nos podíamos quedar en el 45 y que nos teníamos que subir a la locomotora de la historia. De esa manera, Menem fue reelegido en el año 95 y le sucedió, me adelanto un poquitito y ahora sí con esto termino, le sucedió un gobierno que decía que no iba a cambiar absolutamente nada de la economía menemista, solo que la iba a impralijar, porque obviamente en esa época había habido mucha corrupción.